de su experiencia con los fármacos? Yo, Silvia González. Silvia, oye, muchas gracias. Esta parte yo no la grabo, ¿eh? Yo grabo las clases, pero los comentarios y preguntas no. Así que, por favor, compártenos si pudieras, porque Ah, yo creo que es un tema muy relevante. no, sí, igual me da lo mismo si se graba, en realidad. Eh, bueno, yo o sea, soy migrañosa hace mucho tiempo y empecé a tomar típico cefalmín, migranol. Y hubo un momento en que, claro, pues empecé a tomar, no sé, 2 diarios y tenía control con neuróloga. Eh, Disculpa, una consulta. Cuando tú estabas tomando el migranol y el cefalmín, ¿tú lo hacías con una receta indicada por un médico o era no, automedicación? era automedicación, porque Claro, es lo ese, por más, ejemplo, ese es un problema que tiene que ver no solo con el tema en específico de la migraña, sino que tiene que ver con que este país tiene muy mala regulación de los fármacos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ocupar migranol, eso me lo va a recomendar el tipo que vende medicamentos en la farmacia. claro, Una locura. Eso no debería ser así porque son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. No quiero entrar, ¿cierto?, en temas sociosanitarios, pero sí hacer que ustedes piensen de que cómo puede ser que así como hay propaganda para tomar Coca-Cola o propaganda, qué sé yo, para comprar ropa, también hay propaganda en la tele para tomar cefalmín. O sea, realmente una locura y que demuestra de que el mercado no tiene nada que ver con la salud. O sea, no pueden ser tratados los medicamentos como objetos transables en el mercado como comprar ropa. No sé si me siguen. sí, totalmente. Y después de lo que a mí me pasó, porque ya, voy a seguir. Mi neuróloga se asustó, me dijo que tenía que dejarlo, pero me dio como un tratamiento porque iba a tener como un síndrome de abstinencia. Y fue así, que dejé los medicamentos, no me acuerdo en estos momentos que me dio ella, pero tenía como síndrome de abstinencia de no tomarlos, porque Claro, sentía mira, que 5 segundos. Lo que ocurre es que efectivamente cuando el paciente deja de tomar el cefalmín, el migranol que tomaba tanto, viene la cefalea de rebote. Entonces lo que uno hace como especialista es que uno inicia tratamiento preventivo junto con decirle al paciente que deje de tomar esos medicamentos, cosa de que esta cefalea de rebote no sea tan fuerte. Entonces uno le dice al paciente, ok, vas a empezar a tomar menos cefalmín, pero también vamos a iniciar o topiramato o propanolol o alguno de los tratamientos preventivos, cosa de no dejar al paciente, entre comillas, solo. sí, yo después de eso empecé el tratamiento preventivo, pero no me acuerdo los primeros días, pero después seguí con el tratamiento preventivo como hartos años, que era con propanolol y amitriptilina. Y claro, me daban migrañas, pero era mucho menos el dolor. Y la sabía identificar qué me provocaba, todo. Y de ahí nunca más tomé esos medicamentos. Y siempre cuando voy a la farmacia y alguien está comprando, siempre me meto y le explico todo lo que me pasó. Y los Sí. farmacéuticos casi que me quieren matar, pero encuentro que es necesario porque la gente abusa demasiado. Yo, que me pasó y fue terrible, eh, Y ahí tú estudiabas medicina o no? O todavía no estaba en el no, rubro? no estudiaba medicina. Pero siempre que voy Mm. a una farmacia y están comprando, le digo, señora, sabe que esto y esto, no sé. Claro, lo que pasa es Pero que no es que a mí también me pasa de que yo siempre he pensado que algún día alguien de las farmacéuticas me va a hacer un atentado porque yo como que no recomiendo esos medicamentos. Pero yo no digo que sean malos, sino que tienen que estar muy bien regulados. Si yo tengo, insisto, una crisis al año, 2 crisis al año, obviamente que esos medicamentos van a andar bien. Si el tema del abuso, o sea, ya tomar más de un cefalmín a la semana o más de un triptán a la semana ya cae en abuso. Entonces hay que tener ojo con eso. No es que sean malos medicamentos, sino que
el abuso, ¿cierto? Y su falta de regulación puede ser muy complicado. Incluso, como les comentaba en la clase, hay situaciones que son súper malas, ¿cierto? Que un paciente hipertenso no tiene que tomar esos medicamentos porque les da más hipertensión. Y lo otro, de que si uno lo mezcla con alguna otra sustancia, con drogas, por ejemplo, puede también aumentar el riesgo de hemorragia cerebral. Yo tengo varios pacientes que por exceso de este tipo de medicamentos han hecho infartos cerebrales o hemorragia cerebral. Y lo otro, por favor, mucho cuidado, pacientes embarazadas. Las mujeres embarazadas no pueden tomar estos medicamentos porque aumenta el riesgo de desprendimiento de placenta y baja la irrigación, ¿cierto?, al feto. Entonces uno en el embarazo solamente recomienda ocupar paracetamol para los dolores y como profilaxis en el embarazo está aprobado especialmente a partir del segundo trimestre la amitriptilina y el propanolol. Ya los otros medicamentos no. Por suerte, la migraña es una patología que cuando ya llega la menopausia se les pasa a las mujeres, ¿ah? Tiende a bajar. Así que bueno, yo diría que más que es como una condición, ¿ah?, que uno debe conocer. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, porque el tema de la cefalea, la verdad que es bastante común. No sé, Yo, doctor, por yo favor, tengo una duda con respecto al tratamiento. dale nomás. ¿Cuál es la dosis que debemos dar como médico general cuando nos encontramos con una cefalea o una migraña como primaria? Sí. O sea, la migraña por definición es primaria. No, no entiendo bien a qué te refieres con la dosis. Porque vamos a dar amitriptilina o propanolol, pero Ah, ¿cuánto? claro, claro, ok. Generalmente uno ocupa dosis baja. Por ejemplo, si va a ocupar propanolol, se empieza el primer mes 10 miligramos cada 12 horas, máximo 20 miligramos cada 12 horas, y con eso tú esperas 1 a 2 meses. Si el paciente tomando 10 o 20 miligramos cada 12 horas sigue con las crisis, te cambias a otro medicamento. Porque sobre esa dosis los pacientes tienen muchos efectos secundarios, les baja la presión arterial, ¿cierto? Y eso puede ser un problema. Ojo que el propanolol no hay que ocuparlo en pacientes asmáticos y tampoco en pacientes que tengan algún tipo de bloqueo cardíaco. La amitriptilina, generalmente su uso empieza con 12,5 miligramos y el superior son 50 miligramos. Incluso yo personalmente a lo más que llego son 25 miligramos, porque sobre eso tiene mucho efecto secundario y el paciente si no respondió, no respondió nomás. Generalmente se da un mes para ver si el paciente responde y tiene menos crisis, menos dolor. Algunos colegas dicen 2 meses, pero yo en general controlo al mes. ¿Cuál es el problema de la amitriptilina? Que también, si el paciente es muy viejo, sobre 50 años o tiene patología del ritmo cardíaca, mejor no darlo. Y hay que advertirle al paciente de que da un poquito de sueño. Incluso en la cefalea tensional se ocupa por eso, porque mejora bastante el sueño. Ojo con eso. Entonces, cuando yo tengo una cefalea mixta, el paciente tiene migraña y además tiene un componente ansioso, prefiero dejar la amitriptilina. Y lo que hay que advertirle al paciente es que va a dejarle un poquito de hormigueo o la boca seca, así que duerma, ¿cierto?, con un vasito con agua. La flunaricina se ocupa generalmente una dosis de 5 miligramos y como máximo 10 miligramos al día, y también se controla al mes para ver su respuesta. ¿Cuál es el problema de la flunaricina? De que puede dar parkinsonismo, puede dar un poquito de rigidez, así que no se recomiendan pacientes mayores de 50 años o en pacientes que tengan algún trastorno, ¿cierto?, en ese sentido. Por ejemplo, un paciente con Parkinson migrañoso no hay que dejarle este medicamento, o paciente que esté ocupando neuroléptico y que nosotros sabemos que los neurolépticos dan rigidez, darle además flunaricina no se recomienda. Salvo eso, se puede ocupar y de hecho se ocupa bastante en pacientes jóvenes. ¿Ah? El topiramato es lo que más se está ocupando actualmente. Se ocupa una dosis de 12,5 miligramos al día, 25 miligramos al día, máximo 50 miligramos al día. Se controla al mes. ¿Y cuál es el único cuidado que hay que tener? Es que si el paciente tiene antecedentes de litiasis renal, mejor evitarlo, ¿ah? Porque aumenta la litiasis renal.
Y lo otro, ¿cierto? Y lo otro es que baja el apetito. Entonces, fíjense que eso puede ser, parece beneficioso, porque las mujeres en general no se quejan tanto de ese problemita, y de hecho después quedan encantadas con el medicamento algunas veces y es difícil sacarlo. ¿Ah? Lo otro que da un poquito de sueño, y hay algunos pacientes que notan que están como un poquito con bradiciquia, un poco más lento, así que si eso les molesta mucho, claro, habría que suspenderlo. Generalmente se deja en la noche, por eso mismo, y también decirle a los pacientes que tomen un poquito de agua porque algunas veces deja un sabor metálico. ¿Ya? Todos estos medicamentos preventivos uno los deja por un tiempo, generalmente por 2 meses, por 3 meses, y ahí reevaluar. Los pacientes migrañosos en verano andan mucho peor, entonces generalmente se deja en verano y en invierno se descansa de los medicamentos. Y lo otro que es muy importante es que además del tratamiento preventivo, hay que insistir con las cosas generales, que duerman lo que tienen que dormir, que si ven una comida que le hace mal, evitarla, ¿cierto? Si se exacerba con la regla, dejarle tratamiento el día de la regla, lo que yo les comentaba, la acetazolamida, etcétera, etcétera. O sea, el medicamento sirve, pero por supuesto que tiene que ser acompañado por las medidas generales. Ya, doctor, súper claro. No sé si alguien Doctor, tiene alguna otra consulta, porque seguro que alguien tiene. ¿Ah? que usted había dicho en la punción, cuando se hacía punción, de que se podía ver santocromía. ¿Sí? ¿Qué es la santocromía? La santocromía, ¿cierto? Es que cuando tú haces la punción lumbar y analizas el tubito con líquido cefalorraquídeo, ese tubo se centrifuga y esa centrifugación le queda un sobrenadante. Y ese sobrenadante se analiza por espectroscopía y se ve, ¿cierto?, de que tiene cierta respuesta, es un color como amarillento, y eso es la santocromía. Generalmente cuando la hemorragia es subaracnoidea, lleva ya tiempo en el espacio subaracnoideo y se produce este fenómeno de este sobrenadante, a diferencia de la hemorragia por el mismo procedimiento, que es sangre fresca, sangre traumática fresca por el procedimiento y que no se produce este sobrenadante. La otra forma de diferenciar una hemorragia subaracnoidea de una hemorragia traumática por el mismo procedimiento es que generalmente cuando uno ve el frotis, cuando te analizas el frotis que te manda el tecnólogo médico, si es una hemorragia traumática, se ven los glóbulos rojos frescos y que están completamente indemnes. En cambio, la hemorragia subaracnoidea, como ya lleva tiempo en ese espacio de glóbulo rojo, se ven que están absolutamente destruidos y se informan como eritrocitos crenados o destruidos. Entonces ahí también tú lo diferencias. Y la forma más fácil de diferenciarlo es que cuando estás haciendo la punción lumbar, se hace el test de los 3 tubos. Cuando es una hemorragia subaracnoidea, generalmente los 3 tubos salen manchados cuando tú estás sacando líquido cefalorraquídeo. A diferencia de la hemorragia traumática, que se produce por el trauma, pero que a medida que tú vas sacando más líquido cefalorraquídeo se va limpiando. Ya, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo insisto de que si ustedes ven un paciente con una cefalea clásica migrañosa, no tiene signos de alarma, denle tratamiento. Denle tratamiento 1 mes, 2 meses, ¿cierto? A ver cómo va. Y si va bien, lo pueden seguir viendo ustedes. Lo otro que es muy importante es que la migraña en general no es hereditaria 100%, no tiene herencia mendeliana, pero sí uno ve que en la misma familia hay varias personas migrañosas, ¿ya? Eso también puede ser importante. ¿Sí? Sí, doctor. Sí.
Bueno, la idea de los casos que vamos a ver en la semana, en los grupos, ¿cierto? Mostrarle a ustedes. Por ejemplo, le voy a decir a Antolín. Antolín Lozada, ¿está por ahí? Parece que no. Agnes, ¿estás por ahí? Tampoco. A ver, alguien que esté. Sí, eh, Doc, sí estoy acá. perfecto. Si tiene un paciente hombre de 30 años y que es asmático y tiene muchas crisis de migraña, hombre de 30 años, asmático, ¿qué medicamento le va a dejar? Solo sé que propanolol no. Propanolol no, porque es hombre y porque es asmático. ¿Qué otro Sí. medicamento podría ocupar? ¿Topiramato? Podría ser topiramato perfectamente. ¿Qué dosis le dejarías? Usted dijo 12 o 20, ¿cierto? Claro, Miligramos. 12, la pastilla de topiramato es de 25 miligramos, entonces se podría empezar con la mitad al Ujú. día. ¿Por cuánto tiempo se lo va a dejar? 1 o 2 meses y reevaluar. Un mes, dejemos un Un mes. mes y lo vas a reevaluar. Supongamos que Ya. ese cabro, ese paciente, una vez que tú lo viste, a los 2 días tiene tremenda crisis de migraña y te vuelve a consultar y te dice, oye, el medicamento que me diste no funcionó. 2 días después tuve tremenda migraña. ¿Qué cosa tú deberías responderle? 2, 3 días después que le dejé, ¿Sí? que espere, ¿o no? Claro, sí, pues, eso quiero Que espere el insistir. efecto Que hay que, del claro, medicamento. hay que decirle al paciente de que ese medicamento, el topiramato, va a hacer efecto en 10 días, 2 semanas. Entonces, si tuvo una crisis 2 días después, no es porque el medicamento no funcione, y en ese día que estuvo con la crisis puede tomar antiinflamatorio, no hay problema. Pero el tratamiento preventivo siempre se demora un tiempito. ¿Ya? Yes. Gracias. Daniela Salazar, ¿está por ahí? Sí, Daniela, mira, tienes una paciente embarazada, tercer trimestre del embarazo, que tiene 26 años y que está teniendo muchas crisis. ¿Qué medicamento le dejaría? primero debo saber en qué trimestre está de embarazo. Tercer trimestre, tercer trimestre. No tiene antecedentes, ¿cierto? Tercer trimestre, ponle que tiene 34 semanas, está con mucho dolor de cabeza ya, la pobre. ¿Le dejaría esto piramato? Mm, ¿No? ¿Sí? No, no le dije. Topiramato es un antiepiléptico. Entonces, obviamente en el embarazo dejar antiepiléptico nunca es buena opción, salvo que el paciente sea epiléptico, no es el caso. ¿Le dejarías ácido valproico? Tampoco, porque también es Tampoco, ¿cierto? ¿Le dejarías flunaricina? Mm, no lo sé. La flunaricina no tiene mucha evidencia durante el embarazo y no es un medicamento tipo A, así que mejor no. ¿Cuáles son los dos medicamentos que sí se pueden ocupar? Amitriptilina y propanolol. ¿Cuál crees tú que uno comienza a ocupar entre esos dos en una paciente embarazada? Entre amitriptilina y propanolol. Yo ocuparía amitriptilina primero, Súper bien, súper bien. ¿Y por qué no propanolol? porque tiene efectos cardíacos. Porque las mujeres embarazadas tienden a ser hipotensas. Entonces pudiera ser que al dejarle propanolol, esa hipotensión se acentúe y tenga alguna lipotimia, por ejemplo, alguna caída. Entonces, ojo con eso, de que el propanolol es un buen medicamento para la profilaxis de migraña, pero en el embarazo hay que ocuparlo con cuidado porque la mayoría de las mujeres embarazadas se manejan con presiones bajitas, especialmente el segundo o tercer trimestre. ¿Vale?
Lo que les quiero decir con esto, ¿cierto? Es que el tratamiento preventivo hay que tratar de acomodarlo para cada paciente. Y por suerte cada vez más tenemos mayor arsenal terapéutico en los hospitales y en los consultorios. Si no estuviera bien surtido el consultorio o el hospital donde ustedes están, claro, habría que pedirle al paciente si es que pudiera comprar el medicamento en forma particular. Pero el tema de fondo es que uno tiene que adaptar el tratamiento para cada paciente, no dejarle a todos lo mismo. ¿Mm? Hay lo Profesor, otro que para la cefalea tensional lo que más se ocupa, ¿cierto?, es la amitriptilina y que está ampliamente dispuesto en toda la APS. profesor, ¿Sí? una consulta. En el caso de este remedio que está contraindicado en casos de bloqueo, creo que dijo, ¿Sí? ¿eso amerita un electro o solo por auscultación el diagnóstico del bloqueo? No, no, o sea, si tú tienes un paciente, por ejemplo, un paciente de, qué sé yo, 30 años y que tiene antecedentes de, no sé, pues está en control con el cardiólogo por antecedente familiar de muerte, de muerte súbita. Obviamente que ahí yo ni me meto con dejarle beta bloqueo, más encima que hombre, y no le dejo amitriptilina de nícar. Más que nada por los antecedentes. O sea, si tú tienes dentro de los antecedentes del paciente algún trastorno cardíaco, obviamente que propanolol y amitriptilina no está dentro de lo que vaya a pensar. Igual que si el paciente tiene antecedentes de asma, no tienes que dejarle beta bloqueo. Propanolol, por supuesto que no. Se refiere a eso. Sí. Ahora, por suerte, la mayoría de los pacientes con cefalea tensional y con cefalea migrañosa son jóvenes y la gran mayoría no tiene trastornos cardíacos. ¿Ah? ¿Te parece? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Se me fue, Claudio. Claudio. Si llegara, por ejemplo, un paciente de 80 años y que te llega derivado o te comentan, ¿cierto?, de que tiene una cefalea tensional, un paciente de 80 años, y obviamente un paciente de 80 años, uno al tiro dice, chuta, tendrá alguna cosa cardíaca, te da como recelo dejar la amitriptilina. Pero ¿te parecería como, te quedarías tranquilo con un paciente de 80 años que tenga una cefalea tensional? Eh, no, de 80 años no debería tener cefalea tensional, no. No, pues no debería. O sea, si a mí me presentan un paciente así, lo primero que digo es que no tiene cefalea tensional. No, sería rarísimo, porque la cefalea tensional es de pacientes jóvenes. Entonces, por eso que este temita de la amitriptilina, por ejemplo, la mayoría de las veces uno lo ocupa en pacientes jóvenes sin antecedentes. Una persona de 60, 70 años, 80 años, si yo estoy pensando que tiene una cefalea tensional, la verdad es que es raro porque ya por la edad sería un signo de alarma. ¿Ah? Así que, por suerte, te insisto, se ocupa harto amitriptilina porque es raro que un paciente joven tenga trastornos cardíacos importantes. Si los tuviera, obviamente, mejor no ocupar ese medicamento. Doctor, ¿Sí? ¿de qué depende el tiempo de tratamiento? Que, por ejemplo, usted decía que el tupiramato se podría dejar por un mes. A mí me lo Claro, dejaron mira, como por 6 meses. el Entonces, tratamiento, o sea, lo que siempre uno debe hacer es cuando tú inicias un tratamiento preventivo, controlarlo al mes para ver si fue efectivo y para ver si tuvo algún efecto secundario. O sea, cuando tú indicas un tratamiento preventivo, lo ideal es controlarlo dentro de un mes, 2 meses. Si el medicamento funciona, en general uno debería dejarlo por 3 meses, máximo 4 meses, porque como tú sabes, como buena migrañosa, la migraña no se comporta todo el año igual. Generalmente en verano andan mal los pacientes, pero en invierno se compensan bastante. Y todos los medicamentos que estamos conversando tienen efectos secundarios. Entonces, dejarle a un paciente topiramato por un año corrido es mucho tiempo. En mucho tiempo puede tener efectos secundarios, entonces uno trata de dejarlo por tiempo acotado. ay, No sé si me entiende. Por ejemplo, dejar por 6 meses topiramato
y recién a los 6 meses ver si le funcionó, yo creo que es mucho tiempo. Tú lo controlas al mes, y si al mes el paciente quedó súper feliz con el medicamento y anda todo bien, ahí tú lo controlas en 3 meses más. Obviamente con las medidas generales, ¿cierto? Y todo el cuento. Pero lo que quiero decir es que el tratamiento de la migraña no es que yo le deje a un paciente un medicamento para toda la vida, sino que también el paciente tiene la responsabilidad de saber cuáles son las situaciones que exacerban su migraña y tratar de evitarlo. Sí, claro. No sé si alguna otra consultita. Esto es un tema bastante interesante, ¿eh? Y como les digo, siempre uno en las pruebas, por ejemplo, en las interrogaciones, uno coloca distintos casos de pacientes y bueno, y ver cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Y lo otro también, ¿cierto?, de que un paciente migrañoso, si cambia su patrón de cefalea o si empieza con una cefalea ictal, obviamente que hay que pensar que es una cosa distinta. O sea, un paciente migrañoso puede hacer otra enfermedad absolutamente. Así que hay que estar como bien abierto a que pudiera necesitar alguna imagen, algún estudio, si es que su tipo de cefalea cambió. Eso pues, no sé si tienen alguna consulta o, bueno, hay un tema que tiene que ver con que me parece que la próxima semana son las elecciones, así que estábamos ahí en conversaciones con las delegadas para ver si podíamos hacer las clases el jueves o el viernes, para que no se tope con esto de las elecciones y no haya problema. La prueba, doctor, es que dijo clases. Ah, bueno, y la prueba también, eso, y también un pequeño control, un control amistoso. ¿Ah? Doctor, respecto a eso mismo, tenemos una duda. Para el control, usted tenía en el organigrama como tema solo cefalea. ¿Entra solo cefalea o todo lo que hemos Claro, visto? no, solo cefalea, y en la departamental ahí entra todo lo que hemos visto hasta ahora. Ah, ok. Pero un controlcito de cefalea porque este temita de la cefalea y reforzar, ¿cierto?, los conceptos más básicos y lleva un control amistoso, ¿cierto? Lo mismo que estoy preguntando ahora, nada difícil. Profe, ¿cómo va a ser el método? ¿Va a ser por la plataforma el control? Sí, pues voy a tratar, el año pasado me funcionó súper bien, de hecho todas las evaluaciones que hice lo hice por la plataforma, así que espero que esta vez funcione. Si lo que tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, ustedes se tienen que poner de acuerdo es si lo hacemos el jueves, ¿cierto? O lo hacemos el viernes. Ahí yo me mantengo en comunicación con Carolina, ¿cierto? Y con Isidora. Sí. Así que eso, no sé, ¿le ha parecido el grupo de Santiago que están con la doctora del Castillo? ¿Han andado bien? ¿Buen feedback? Sí, súper bien, doctor. Y muy simpática. Es súper buena onda la doctora Castillo. Sí. Bueno, con ella estudió en el Barro Luco conmigo, con nosotros. Sí. Así que calidad asegurada. Ya, pues, bueno, espero que tengan un buen fin de semana. No estudien, por favor, descansen, disfruten, porque está esa locura de estudiar los fines de semana que es una pésima práctica. Así que pásenlo bien. Gracias, doctor, usted Doc. también. Gracias, Chao. doctor. Gracias, doctor. Doctor, que esté bien. Nos vemos. Gracias, Nos vemos. doctor. Chao, chao.